Muy buenas tardes. Los estudiantes que se encuentran conectados, bienvenidos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Ok, bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a dar los minuticos de conectividad y ya iniciamos. Bienvenidos los estudiantes que acaban de ingresar. Vamos a dar los minutos de conectividad. Ya damos inicio. Por favor, ir colocando su código, su nombre en el chat para la asistencia, por favor.
Bueno, equipo, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Damos un saludo especial a los estudiantes que se encuentran aquí de manera sincrónica a la sesión del día de hoy, siendo 1 de marzo de 2021, ya yendo los minutos de conectividad prudentes. Entonces damos el saludo correspondiente a Junior Alfonso Cruz, Watson Steven Moreno, Yesid Aguilar, Cristian Aguilar, Brian Présiga, Luis Eduardo Ballesteros, Eduard Franco, José Aguirre, Jonathan Garcés, James Leonardo Rojas, William Fernando Martínez, Brian Adolfo Macías, Juan Camilo Maturana, Jessin Mauricio Álvarez. Si alguien se me escapó por nombrar, pues por favor me disculpa, igual está colocando el código y el nombre pues en el chat para confirmar su asistencia. Luis Eduardo Ballesteros, efectivamente Luis Eduardo Ballesteros ahí está con nosotros. Entonces, un saludo especial a todos. Nos encontramos hoy de nuevo ya entrando a la recta final, equipo, ya la recta final de este primer módulo. Cuando me refiero a la recta final es que nos queda hoy y el parcial del miércoles. Ya el día miércoles finalizaríamos este primer módulo, no sin antes de antemano ir agradeciendo este momentos, estos espacios que nos ha permitido este seminario, en el cual se ha logrado transmitir de la mejor y mayor manera el conocimiento posible frente a estos fundamentos de la administración deportiva. Entonces, de antemano, irnos preparando para esta finalización del primer módulo. Para el día de hoy, entonces vamos a cumplir con la temática propuesta y hoy vamos a hablar de proyectos. Proyectos. ¿Listos? ¿Me confirman si ven y me escuchan bien? Sí, profe, Ok, está bien. ok, muchas gracias. Entonces, este apartado del día de hoy vamos a debatir sobre los proyectos, qué es un proyecto, cómo se compone, sus partes, entendiendo desde la base fundamental y lo vamos a debatir desde los dos puntos de vista. ¿Cómo así, profesor, desde los dos puntos de vista? Sí, desde el punto de vista como si usted fuera a plantear su proyecto, como si usted fuera a presentar un proyecto hoy desde el punto de vista como si usted fuera y tuviera que evaluar un proyecto, ¿cierto? Vamos a empezar a verlo desde esas dos perspectivas, ya que de esa manera pues nos va a permitir afianzar cada vez mejor y mayor el conocimiento. Esto de esta manera pues llevando a cabo pues la temática planteada en este seminario de profundización. Vamos con proyectos. Bueno, entonces, para poder hablar de proyectos y que los temas no se desconecten, para cada vez ir entendiendo más estos procesos administrativos y estas temáticas, quiero conectarlo de la siguiente manera. Y es que los proyectos, bueno, aquí está, se concibe como la unidad mínima operacional que vincula recursos, actividades y componentes durante un periodo determinado y con una ubicación definida. Es decir, un proyecto es designar el propósito de hacer algo. Vuelvo y repito, se concibe como la unidad mínima operacional. Cuando se refiere a la unidad mínima operacional, ahí sí me devuelvo a esta pirámide inversa. Es que en esta pirámide inversa lo quise plantear así porque aquí en esta gran área está la planeación, ¿cierto? La planeación como aquel proceso administrativo que hemos debatido desde el inicio de esa tercera sesión, si no estoy mal, que hablamos de proceso administrativo, y es que hablábamos que esa planeación nos iba a exigir ideas y reflexiones, ¿no? Hablábamos que esa planeación eh, entraba a mirar, a retarnos para poder mirar el futuro, de alguna manera, poder visualizar a dónde queríamos llegar, ¿no? Pero resulta que esta planeación tiene que aterrizarse, ¿sí? ¿Cómo se aterriza? Justamente
con ese plan estratégico, con ese plan estratégico que efectivamente ya debatimos, que efectivamente elaboramos, trabajamos, debatimos y que ustedes pues también lo hicieron elaborado, de la cual pues déjenme decirles que me alegra el compromiso para con ustedes, para con el módulo. Vi unos muy buenos documentos, unos muy buenos trabajos, en donde, como le escribo a más de uno, espero que lo estén materializando y lo estén aplicando, ¿sí? Y es que justamente el plan estratégico busca eso, como lo explicamos, materializar esa planeación, que estas ideas y reflexiones no se queden en eso, en ideas, en reflexiones, porque pues de alguna manera se vuelven intangibles y al quedarse intangibles, pues así quedan. Lo que necesitamos y lo que justamente nos debemos caracterizar cuando necesitamos emprender un proyecto, cuando necesitamos, perdón, cuando necesitamos emprender nuestra idea de negocio, cuando necesitamos postularnos a alguna iniciativa o cuando justamente necesitamos reflejar el trabajo académico en alguna idea de negocio, pues necesitamos es materializarlo. Entonces, justamente por eso es que llega este plan estratégico. Pero ese plan estratégico que materializa la planeación necesita un diseño, necesita tener un diseño y que justamente ese diseño nos lo da el plan de desarrollo, ¿cierto? Que es diseñar justamente el camino de cómo lo vamos a hacer. Comprende el análisis de la problemática. Justamente dentro de esa planeación estratégica, aquí lo que estamos debatiendo y desglosando es justamente ese plan estratégico. Prácticamente aquí estamos otra vez tomando el paso a paso de ese plan estratégico. Y después de ese plan de desarrollo lo componen son esos planes de acción, ¿no? Planes operativos, que es la ejecución y puesta en marcha de los planes. Es la ejecución y puesta en marcha. Ya es de cómo, del diseño vengo del diseño y cómo lo voy a hacer a empezar a hacerlo. Pero para empezar a hacerlo, entonces, se definen unos objetivos, que justamente ahí se habla de programas. En los programas es donde yo defino los objetivos generales, específicos, las metas y el tipo de proyecto que ya voy a empezar a desglosar. En algunos casos se es necesario subprogramas de acuerdo a la robustez que se necesite y es la justamente desagregación de un programa. Es como yo ese programa lo divido, lo desmenuzo, en la cual los objetivos generales de un subprograma por lo general vienen siendo los objetivos específicos del programa. Es decir, los subprogramas me van a empezar a desarrollar cada uno de los objetivos específicos que yo planteo en el programa. Como se pueden dar ustedes cuenta, estamos desmenuzando cada vez más esta idea y esta reflexión. Esto que aquí arriba teníamos como supuesto, como una visualización del futuro, aquí ya empiezo a darle tareas a los objetivos específicos. Y llegamos a este personaje que es el proyecto. Y vuelvo y repito, es la unidad mínima operacional que vincula los recursos, actividades y componentes durante un periodo determinado y con una ubicación definida. Es decir, por medio de estos proyectos es que yo ejecuto esta planeación. Los proyectos es como la célula de la planeación, es esa unidad mínima funcional, ¿cierto? Por medio de un proyecto es que yo ejecuto mis planeaciones. Entonces, de esa manera, entendemos cómo debemos desglosar esas planeaciones en planes estratégicos, esos planes estratégicos en planes de desarrollo, esos planes de desarrollo en planes operativos, pasan a programas, subprogramas y proyectos. Claro, equipo, ahí ya podemos entender por qué
es tan esencial hablar de proyectos dentro de estos procesos administrativos. ¿Vale? ¿Van conmigo? Sí, señor. Entendiendo ustedes esto, asimismo, quiero exponerles aquí, bueno, no sé, vamos a ver, no se ve muy claramente, pero esta es esta es esta es la vida de un proyecto, ¿cierto? Aquí en resumidas cuentas, esta es la vida de un proyecto, vamos a tratar aquí de ampliarla, ¿cierto? Eso es, aquí ya se ve mucho mejor, ¿no? Este esquema me pareció muy interesante traerlo aquí a la exposición porque nos resume un poco cómo es la vida de ese proyecto, los procesos de un proyecto, para que lo vayamos entendiendo cada vez mejor. Bueno, aquí no me deja rayarlo. Bueno, ok. Entonces entendemos que un proyecto es un proceso, ¿listo? Es un proceso. ¿Qué busca? Solucionar. ¿Sí? Por lo general, los proyectos buscan solucionar, buscan resolver alguna situación, algún problema, alguna necesidad, ¿sí? Alguna carencia. Entonces, primero que todo, empezar a detectar esa necesidad, esa carencia. Cuando ustedes, Dios mediante, los contraten en alguna institución, alguna entidad deportiva en donde les empiecen a delegar la responsabilidad de manejar o estipular proyectos, pues sus proyectos se tienen que basar justamente en eso, solucionar un problema, una carencia o una necesidad, ¿sí? En la cual ustedes deben estar en la capacidad de identificar. ¿Por medio de qué? Pues varias, muchas herramientas, justamente por eso mismo, ya hablamos del DOFA, ya hablamos de todas esas herramientas de diagnóstico, ¿sí? Pero justamente ustedes deben estar en la capacidad de afrontar una situación de esas. O por el contrario, si por el otro lado usted se quiere presentar o postular su proyecto, que justamente ustedes necesiten detectar qué problema tiene esa institución, qué carencias tiene y qué necesidades. ¿Qué va a permitir? Ese proyecto va a permitir coordinar, ¿cierto? Entonces, primero busca solucionar, luego busca por medio de qué, por medio de la coordinación. Yo quiero solucionar algo, pero tengo que coordinar qué, los recursos que usted tiene en la mano, ¿sí? Prioriza las necesidades y adecuación de controles. Entonces, ese proyecto tiene que incluir la coordinación. Aquí empieza el ciclo de vida de ese proyecto. Arrancamos con la gestación, cómo nace. Obviamente está la idea inicial, el problema, necesidad, obtenemos información, se le hace un diagnóstico y miramos si es factible, si es viable o no es viable. Repito, el ciclo de vida de un proyecto nace es por una idea inicial o resolvemos un problema, necesidad, obtenemos información, datos como esa base de sustentación de por qué yo voy a elaborar mi proyecto, se le hace un diagnóstico si en verdad o no, ya más adelante vamos a desglosar esas etapas del proyecto y buscamos si es factible o no. Luego de que ya nazca ese proyecto, entramos a esta etapa, la planeación, programación, organización, que es justamente pues el proceso administrativo que se va a aplicar allí mismo dentro de la ejecución de esos proyectos. Y eso incurre ¿qué? Mirar el diseño, mirar qué actividades se van a ejecutar para solucionar ese problema, asignar tareas, distribuir tareas, perfilar tareas,
determinar con qué contamos los recursos financieros. Bueno, ya más adelante vamos a desglosar eso. Mirar unos modelos, estándares a seguir, presupuestos, tiempos y políticas de procedimientos. ¿Sí? Ya más adelante vamos a empezar a segregar cada pasito a paso de esos proyectos. Se implementa, ¿sí? Se implementa. Entonces la implementación ya es la materialización de ese proyecto, gestionar los recursos, ¿cierto? Cómo los conseguimos, cómo los movilizamos, controlar la información, tener una buena comunicación, en contacto con todas las partes operativas de los que estén moviendo el proyecto, insumos, cronogramas, eso me habla de los tiempos, el monitoreo, usted estar supervisando que el proyecto se lleve adelante y solucionar problemas en línea, es decir, eh, durante el proceso es inevitable que sucedan contratiempos, es inevitable que pasen circunstancias que pronto ustedes no contemplen, deben estar preparados y listos para que logren minimizarlos de la mejor manera. Y tenemos la finalización de un proyecto, la terminación, en donde tenemos que evaluar, mirar su impacto, la experiencia que se tuvo, la redirección de recursos y el nuevo ciclo de qué nos pudo fallar para poderlo mejorar a un próximo proyecto. Entonces, de esta manera, miren cómo este gráfico nos da un paneo de este recorrido de un proyecto. Obviamente ya vamos a desglosar uno por uno, pero sí es importante que lo tengan presente porque pues de esa manera ustedes, vuelvo y digo, les va a servir para montar sus proyectos o en algún momento que ustedes los contraten para evaluar proyectos, ¿cierto? Muchas veces se ha tenido la oportunidad más bien de evaluar proyectos de orden público en donde se hacen unas comisiones. Bueno, ya más adelante vamos a hablar de esto y ustedes deben hacer parte de esas comisiones de valoraciones técnicas para determinar si el proyecto o las propuestas son viables o no son viables de acuerdo al rubro, al presupuesto que se ha asignado. Bueno, pero sí era importante que viéramos como este panel los proyectos. Claro, hay equipo, vamos ahí. Señor. Ok. Bueno, aquí es el concepto que estábamos hablando, bueno, ya lo desglosamos. Empezamos aquí con esta tablita que es interesante para poder iniciar. Esta tablita, estas preguntas le van a permitir a usted, al momento de responderlas, ya tener su marco general para la elaboración de su proyecto. Entonces, por ejemplo, el qué. El qué se quiere hacer, ¿no? Es decir, la naturaleza del proyecto, el fondo del asunto, ¿cierto? ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se quiere hacer? Satisfacer una necesidad, una carencia, solucionar un problema social, bueno, el qué se quiere hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere hacer? Ya veníamos hablando de la fundamentación, el origen y la fundamentación, el por qué. ¿Sí? Bueno, ¿para qué se quiere hacer? Cuando usted hace pregunta y se responde el para qué se quiere hacer, ya está hablando de sus objetivos, sus propósitos. Miren que usted respondiéndose en estas preguntas, usted ya está dándole una estructura a su proyecto. Interesante y práctico para que lo tengan. ¿Cuánto se quiere hacer, no? Pues ya, pues usted cuando se responde esta pregunta, ¿cuánto se quiere hacer? ¿Sí? Hablándolo en volumen, cantidad, en servicios, en productos, en población impactada, ya se está hablando, ya se está respondiendo las metas. Ya está respondiéndose las metas. ¿Mm? Otra pregunta, ¿dónde se quiere hacer?
¿Dónde se quiere hacer? Ya responde la localización física, en dónde se va a ubicar su proyecto, en qué zona, en qué población, en qué ciudad, en qué municipio, en qué comunidad. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Pues justamente ahí ya se está respondiendo y ya le va a dar al proyecto las actividades o la metodología, el cómo lo va a hacer, la metodología, qué actividades va a implementar ahí. ¿Cuándo se va a hacer? Ya se habla de tiempos. Entonces, cuando usted se empieza a responder cuándo lo vamos a hacer, ya se está hablando de un cronograma, ya va a tener la base de su cronograma. ¿A quiénes va dirigido? Entonces ya va a intentar la población exacta o los beneficiarios. ¿Quiénes lo van a hacer o quiénes lo vamos a hacer? Pues ya hablar de los con quienes usted cuenta. Y usted ya va a detectar sus recursos humanos. Si está solo, si tiene un socio, un partner o un grupo de profesionales o solo. O se necesita buscar con qué se va a hacer. Ya va a tener sus recursos materiales, con qué lo vamos a hacer y con qué se va a costear. Son los recursos financieros. Estoy respondiéndose cómo, con qué vamos a costear el proyecto que se está mostrando, ya está hablando de dinero y cómo lo van. Entonces miren que estas preguntas es muy prácticas para que ustedes empiecen a darle forma a todo este tipo de situaciones para que así mismo sus proyectos pues vayan cada vez pues tomando más perfilamiento a lo que se quiere, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Apreciaciones? Estos proyectos, todo proyecto tiene que pasar por tres estudios. Los proyectos tienen que ir por un estudio inicial, luego pasa a un estudio de investigación o prefactibilidad y de último pasa al estudio final o de factibilidad. Repito, pasa por estos tres: estudio inicial, estudio de prefactibilidad y estudio de factibilidad. ¿A qué se refiere esto? Pues primero, el estudio inicial o estudio perfil se elabora a partir de información existente, del juicio común y de la opinión que da la experiencia. Es decir, aquí pues hay una información básica, hay una información pues donde usted va a mirar si respondiendo estas preguntas a base de su experiencia, pues se las va a contestar, ¿no? Es un primer estudio inicial, ¿sí? Pero luego usted tiene que someterlo a un estudio de prefactibilidad. Y cuando me hablo de esos términos, no necesariamente estamos hablando de algo nada tangible, sino usted mismo puede someter a su propio proyecto a esta elaboración. Y se basa principalmente en fuentes de información secundarias, ¿sí? Cuando hablo de fuentes, me he hecho la diferencia entre el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad es que la fuente y la información para el estudio de proyecto se diferencia es por las fuentes de información. El de prefactibilidad son fuentes de información secundarias y aquí ya habla de fuentes de información primarias. Es decir, en las primarias ya se va a recurrir a bibliografía, a investigaciones previas, se va a recurrir a datos exactos sobre ese tema que usted está montando su proyecto, ¿sí? Donde le va a arrojar mucha más información. Mientras que el de prefactibilidad, las fuentes de información, pues no son tan técnicas y científicas, sino son más de su entorno, ¿cierto? Son más de las variables que usted pueda ya manejar.
Entonces, de esa manera es que usted puede someter su proyecto a ese tipo, a esas tres fases de estudio, con el fin de que pues usted, vuelvo y repito, foguear, cada vez que usted foguee más su idea de negocio, pues va a pulirlo y va a permitir que pues en verdad busque y alcance el objetivo que usted se planteó. ¿Vale, equipo? Vamos ahí. Sí, señor profe. Sí, señor. Listo. Ahora, estos proyectos también ustedes van a escuchar que hablen de viabilidad. Hay 5 estudios de viabilidad para los proyectos, para que ustedes lo tengan presente. Ustedes cuando estén haciendo sus montajes de sus proyectos, también ustedes tengan la precaución de tenerlos en cuenta. Y segundo, ustedes cuando tengan la oportunidad de evaluar proyectos, pues también sepan cómo orientarlos y cómo hacer la evaluación. Por ejemplo, viabilidad técnica, que su proyecto tenga una viabilidad, perdón, que su proyecto tenga su viabilidad comercial. La viabilidad comercial, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a responder? Indicará si el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendrá por su consumo u uso. Es decir, ahí se determina si en verdad lo que se va a hacer y lo que vamos a hacer lo van a consumir, lo van a aceptar. Eso es lo que se habla de una viabilidad comercial, ¿cierto? Foguear, hacerse la pregunta si efectivamente hacer ese estudio comercial, si efectivamente eso lo van a consumir, ¿sí? La viabilidad técnica. Muchas veces aquí se ha tenido la oportunidad, vuelvo y repito, de hacer evaluación de proyectos en donde me han he estado en la experiencia de estar ser partícipe de equipos técnicos de evaluación de proyectos, en donde ustedes van a tener, eso es un ejercicio de lectura, un ejercicio de lectura impresionante, y donde ustedes tienen que aplicar todo su conocimiento técnico de la profesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le van a llegar a ustedes en algún momento que les lleguen propuestas para la ejecución de eventos deportivos, ¿sí? Hay muchas entidades en donde ofrecen el servicio de los eventos deportivos por simplemente ganarse en el proyecto, por simplemente buscar el rubro, el del dinero, y cuando ya obtienen ese presupuesto, obtienen ese dinero, pues simplemente con el momento de ejecución se da uno cuenta que no tenían ni idea de hacer ejecución de eventos deportivos. Entonces, la viabilidad técnica justamente busca eso, evaluar las posibilidades materiales, físicas, químicas de producir el bien o servicio que espera generarse o proyectarse. Es decir, nosotros como profesionales debemos tener la capacidad de tener el estudio suficiente a ese tipo de proyectos o propuestas para saber si tienen la capacidad de verdad de hacer un servicio deportivo. Ahí uno tiene que, dentro de todos esos proyectos, hay muchos anexos donde uno les exige que tienen que soportar experiencia en la ejecución y justamente que sean las evidencias. Entonces es un ejercicio muy interesante, la evaluación de esos proyectos para su viabilidad técnica. Y al conocer eso, pues cuando ustedes quieran montar un proyecto, pues ustedes puedan también tener el as bajo la manga y pues dentro de sus soportes mostrar argumentación de experiencia de lo que ustedes vayan a postularse, ¿no? Eso también depende del proyecto, si es un servicio, si es una capacitación, si son escuelas de formación, si es administración de escenarios deportivos, pero que si ustedes se van a apuntar a un proyecto, lo puedan soportar y puedan pasar esa viabilidad técnica, ¿no? Eso es interesante. La viabilidad jurídica, es lo que nos dice. Pues obviamente que tenemos que estar cumpliendo tanto con lo que legalmente
a la empresa que le estamos postulando, pues sea legalmente ejecutable, que sea justamente dentro de los parámetros de la ley, ¿cierto? Y que también pues vaya en afín con la misión y visión de lo que usted va a postularse. Entonces, si usted su empresa es fuerte en la ejecución de eventos deportivos, pero si se va a postular al mantenimiento de escenarios deportivos, pues hombre, eso no va con su misión, visión, y pues lo que usted va de pronto decir es en contra de lo que usted pretende postularse, ¿no? Porque pues si usted puede ser experto en la ejecución o en el montaje de eventos deportivos, pero no de pronto en el mantenimiento de escenarios deportivos, que es una cosa totalmente diferente. Y si puede, por hacer más, termina siendo menos. Ojo con eso, es un escenario importante a tener en cuenta. Otra manera en que se evalúan los proyectos es la viabilidad de gestión, es decir, que tenga la capacidad administrativa de ejecutarlo, que no sea que en el papel, cuando usted se vaya a postular, ponga 10 colaboradores y a la hora de la verdad pues está solo. No, digamos que hay que ser reales con ese tipo de situaciones, o al revés, cuando ustedes tengan la oportunidad de evaluar proyectos, pues ustedes le tienen que dar una viabilidad de gestión, es decir, que si usted para usted tiene la confianza de la empresa que lo contrate para evaluar un proyecto, para ejecutar, para contratar una empresa para la ejecución de eventos deportivos, pues que usted tenga la certeza y haga la verificación de con qué equipo cuenta, ¿sí? ¿Con qué equipo cuenta? Muchas empresas deportivas sucede que prácticamente el líder o prácticamente el dueño del que se postula es el profesional. De resto, son personas que no tienen ni idea de deporte y son como una especie de colaboradores o ayudantes en la cual, pues, hombre, no le va a dar usted garantía de que se ejecute de la manera más profesional. Entonces, usted tiene que verificar por lo menos que esos colaboradores, esas personas que, que tienen como cuerpo administrativo, pues, hombre, tengan la profesión, tengan la capacitación para ejecutar ese evento. O al revés, si usted se va a postular a un proyecto en esa variabilidad de gestión, hombre, pues que en su equipo de trabajo pues esté todas las capacitaciones que se pueda en pro de ese objetivo institucional al que se le va a apuntar. Y pues obviamente la viabilidad financiera, ¿no? Estos proyectos a veces juegan mucho con esto, la viabilidad financiera, porque pues justamente bueno, hay de todo tipo de situaciones contractuales, pero por ejemplo en lo público hay una contratación que justamente le da mucho peso al que cobra menos. Sí, ese es a veces un paradigma ahí en el tema de la recepción de proyectos, en donde muchas veces pues se le da más peso al que cobra menos, al que de pronto tiene viabilidad técnica o al que tiene viabilidad comercial o al que tiene viabilidad de gestión. Entonces, porque cobra menos tal entidad, ¡pum!, se elige. Y pues vaya, sorpresa que de pronto no tienen la capacidad para ejecutarlo. Esta viabilidad financiera tiene que ser real, estimar la rentabilidad de la inversión, estimar los, los, lo que en verdad va a necesitar para ejecutar su proyecto y que pues obviamente le queda a usted la ganancia. Entonces, de esta manera es que se evalúan los proyectos, y vuelvo y repito, desde la posición en que usted se puede montar para postularse o en la posición de que usted de pronto lo contraten para evaluar proyectos, o que usted haga una convocatoria para algún evento, alguna necesidad que necesite su organización y usted pues tenga el insumo académico para poder someterlo a prueba. ¿Claro, equipo? Vamos ahí. Preguntas, dudas, aportes.
hasta el momento está entendido, profe. Ok. Bueno, aquí vamos a hablar de los indicadores de gestión de un proyecto, ¿cierto? Los indicadores de gestión habla justamente, son como esos parámetros para, para evaluar, para determinar cómo el proyecto pues está en marcha, si efectivamente está cumpliendo. Entonces, por ejemplo, tenemos indicador de eficiencia, indicador de eficacia, indicador de efectividad, indicador de impacto, indicador de igualdad, indicador de actividad. Entonces, por ejemplo, el indicador de eficiencia nos dice que que esté cumpliendo adecuadamente con la función. Entonces, de esa manera yo puedo evaluar un proyecto por medio no evaluar, pues de esa manera puedo yo montar un indicador de gestión, si está cumpliendo adecuadamente la función, ¿sí? Indicador de eficiencia. Este proyecto está cumpliendo con lo que justamente se postuló, o yo estoy cumpliendo a la organización que me contrató. Ahí ya se habla de un indicador de eficiencia. Cumplía al 100%, al 90%, al 80%. Si cumplía adecuadamente la función. Eso es un indicador de gestión. También tenemos la eficacia, y es alcanzar el efecto que espera, ¿cierto? Una cosa es cumplirlo adecuadamente y otra cosa es que si en ese cumplimiento hubo la satisfacción de lo que se ejecutó, ¿sí? Porque una cosa es ejecutarlo y una cosa es ejecutarlo y haber dejado la huella, el impacto, la enseñanza, ¿sí? Entonces, a mí me contrataron, a ustedes los contratan, perdón, a ustedes los contratan entonces para el montaje de unas escuelas de formación deportiva, les asignan tantos rubros, tantos millones de pesos para hacer ese. Bueno, indicador de gestión, ¿cumplió adecuadamente la función? Ah, sí, no, yo la cumplí, listos. ¿Alcanzó el efecto que esperaba? No, pues los niños ahí iban, entrenaban, pero pues hasta ahí les cumplí el 100% de las clases y listo. Ah, bueno, pues sí, cumplió la función, pero pues no se sabe si alcanzó el efecto que esperaba. El niño aprendió, el niño tuvo un proceso, el niño o la niña pues mejoró o aprendió. Pues ahí es donde se habla de efectividad, que es el otro indicador. Es el cumplimiento de ese proyecto. Es decir, la efectividad es la eficacia y la eficiencia, es el cumplir los dos, ¿sí? Que usted de pronto se ganó ese proyecto y no por ahorrarse unos pesos o por de pronto ganar de más, pues en vez de contratar unos profesores profesionales, pues ahí contrató fue unos que medio juegan o medio hacen la actividad y ya, que eso es lo que mucho se ve, ¿no? Lastimosamente. Pero sí de pronto dejar la efectividad en alto, porque más allá de cumplir usted el proyecto, dejó un efecto importante, ¿sí? Dejó la huella ya en ese muchacho, en ese niño. Y ahí es donde hablamos de impacto, la contribución significativa, satisfacción del cliente interno y externo. Ahí es donde entramos a ver, ahí es donde entramos a ver casos de éxito, casos de éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí el impacto a la comunidad fue el certero. O sea, aparte de que cumplí el objetivo, monté las escuelas de formación deportiva, le enseñé a los niños, ¿sí? Los niños aprendieron a dominar un balón, tomar un buen estado físico, ¿sí? Pero aparte de eso, dejé una huella en la comunidad porque los niños aprendieron a saludar, aprendieron a respetarse entre ellos, empezaron a cuidar las zonas verdes, empezaron a incentivar la práctica del deporte en la comunidad. Es decir, pues el impacto, esa satisfacción significativa, una contribución significativa. ¿Vale? ¿Vamos ahí? Sí, Otro profe. Sí, indi- señor.
Vale, otro indicador de gestión que deben tener cuidado en sus proyectos es el de igualdad, que sea justo e imparcial, que sea justo e imparcial, ¿no? Aquí en este tema de la igualdad, justo e imparcial, pues ahí es donde ya hablo del tema de ser muy transparentes, ¿sí? Que en verdad se destine lo que se tenga que destinar para llevar adelante el proyecto, que no por de pronto, vuelvo y repito, por ahorrarse o por ganar más, pues usted simplemente redujo en costos y pues quedó fue cojeando, ¿no? Que haya justamente esa imparcialidad. O cuando usted esté evaluando un proyecto, vuelvo y repito, cuando usted haga parte de una alcaldía, haga la parte de la Junta de Deportes, del Instituto de Deportes de su ciudad, que ustedes cuando les lleguen proyectos, pues ustedes tienen que también tener la capacidad de medir esos indicadores de gestión, ¿sí? Cuando ustedes tengan que evaluar eh, esas contrataciones de adquisición de elementos deportivos, muchas veces les puede suceder eso. Hay tantos millones de pesos para adquirir implementación deportiva para tantos municipios a nivel, o a tantos municipios a nivel Cundinamarca. Bueno, ¿sí? Entonces usted hace la oferta, ¿cierto? Se postulan unas empresas y usted tiene que entrar a medir eso, hacer primero esta evaluación, ¿cierto? Hacer esa evaluación de viabilidad, si escogió una empresa que usted crea que cumplió con toda esa viabilidad anterior, pues usted ya empieza en plena ejecución, empezar a medir todos esos indicadores, ¿sí? Si entregó en la eficiencia, que si entregó los elementos deportivos. En la eficacia, pues obviamente los elementos deportivos que estaban estipulados, porque cuando usted hace contratación en elementos deportivos, tiene que haber la descripción del material, del tamaño, de las características, del tipo de elaboración, ¿sí? Sin marca, porque no puede haber un sesgo de marca. Cuando hay una contratación pública no puede haber sesgos de marca, pero sí tiene que dejar usted todo lo suficientemente bien diseñado para que justamente eso le entregue. Efectividad, que si esa empresa le entregó a usted los implementos, tanto los totales que eran, más la calidad que era. El impacto, pues justamente si en el momento de la entrega de esos elementos deportivos venía con algunas, bueno, pongo un ejemplo, si de pronto adicional a eso venía con un manual de instrucciones o venía con de pronto un aditamento educativo para el niño, ¿sí me hago entender? Entonces estos indicadores de gestión ustedes también en algún momento les va a tener que, Dios quiera que se les presente la oportunidad de evaluar los proyectos y usted estar encima, si entregaron los elementos deportivos, los que eran, que no vayan a entregar unos balones de un material, otros balones de esto, no, usted tiene que estar supervisando esos proyectos o esas adquisiciones de elementos deportivos cuando les toque, o cuando les toque contratar escuelas de formación que usted esté allá en el terreno, verificando si efectivamente el profesor está dando la instrucción al niño, si están cumpliendo las horas pactadas, si en verdad están utilizando el escenario deportivo que prometieron acá en la viabilidad técnica, ¿sí? ¿Me hago entender, equipo? Y yo se las estoy explicando desde los dos puntos de vista, vuelvo y repito, desde el momento en que ustedes se postulan y desde el otro punto de vista de que ustedes tienen que ser también protectores de los valores y de la misión y la visión de la institución a las que ustedes de pronto pueden estar contratados. Que no sea que en el contrato estaba estipulado que era 100 juegos 100 juegos de balones, bueno, o de material didáctico para niños, pues que justamente cumpla las características especificadas en el contrato, que no vayan a entregar otra cosa que no corresponde, porque ustedes justamente son los veedores de que la parte técnica se cumpla. Entonces, muchas veces en mucha institución, en muchas contrataciones, porque es deporte,
porque es recreación. No, eso son parecidas, no, esas fichas son parecidas. A veces cuando contratan material didáctico, por ejemplo, ajedrez, es lo que es ajedrez, parqués, todo ese tema de balones material didáctico. No, eso es parecido, eso es lo mismo. No, 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 sí, recibido, recibido. ¿Sí? Entonces usted dice, no, 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 un momentico, porque nosotros no podemos recibir eso. La empresa se comprometió a entregar esto, con las especificaciones tales cual como son. No le puedo recibir. Ay, no, pero es que mire, eh, colabóreme, yo le paso ahí, sí, cualquier cosita y usted me colabora y me recibe esto. Ahí es donde empezamos a hablar de la ética profesional, ¿sí? ¿Sí? Donde muchas veces me tocó enfrentarme con empresas, con asesores comerciales que pretendían entregar lo que les pareciera. Y entonces, porque eran elementos deportivos, no, pero eso es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. Lo que pasa es que esto va dirigido a una población infantil de esta institución a la cual se exigió balón número 2, número 3, ¿cierto? Porque está en un periodo de iniciación. No, iban a entregar el balón profesional. No, o sea, ¿usted pretende que entonces el niño se me dañe las rodillas a la vuelta de 3, 4 meses? ¿Sí o no, equipo? ¿Ustedes qué dicen? Claro, profe, hay que exigir que los implementos deben de estar acorde a las categorías de los niños o al tipo de población, no cualquier elemento. Exactamente, o si de pronto efectivamente es para una población juvenil adulta y me llegan con pelotas didácticas de goma. No, pero es que eso es lo mismo, es parecido. No, 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 no. Yo necesito en el contrato, en el proyecto que usted me presentó, en la viabilidad técnica, yo evalué y usted me colocó que las especificaciones técnicas eran estas. Pues espero aquí, haciendo yo mi indicador de gestión para yo poderle recibir, porque su indicador de gestión es la eficiencia, es si de verdad cumplió adecuadamente con su implemento, pues estoy verificando que usted no me cumple. No le puedo recibir esto. Y ahí es donde empieza la confrontación. Y usted tiene que hacer valer su profesión, ¿cierto? Muchas entregas yo devolví. Sí, muchas entregas yo devolví porque no cumplían con las especificaciones técnicas. Muchas propuestas yo las evalué, les di el rechazo técnico porque pretendían hacer eventos deportivos dentro de la institución cuando no tenían ni idea de hacer eso. No tenían, no tenían el mínimo de profesionales para ejecutar unas escuelas de formación deportiva. Entonces pretendían meter el primer a que se les apareciera. Entonces, porque es deporte, entonces porque es simplemente actividad física, entonces meten el primer. No, 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 no. Certifíqueme a mí que aquí en su viabilidad de gestión tiene las personas idóneas y capacitadas para afrontar estas escuelas de formación. No, pero es que mire, él tiene el curso de 10 de 8 horas. Mira, aquí tiene un cursito de 8 horas. Perdón, perdón, ¿sí? Entonces, no, las cosas es como son. Y así mismo usted hace valer su nombre, su profesión y su imagen. No, mire, allá en esta institución, ahí está ese profesional, que allá él sí va a la línea de la gestión de que es tan, 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 tan. Y aún así, y aún así, usted estando ciñéndose a los indicadores de gestión para justamente el tipo de contrataciones de servicios deportivos, aún así se intentan escapar cosas. Imagínese donde uno no fuera veedor de que eso se cumpliera. No, pues meten los golazos. Y el servicio deportivo, entonces se va para el piso. Y eso no es, eso no es, eso no es. ¿Mm? ¿Preguntas hasta ahí, equipo? No, señor, todo muy claro, profe. Ok. Es importante que lo tengan presente en sus organizaciones deportivas también.
Yo sé que ustedes, de aquí va a salir un grupo muy importante de aquí voy a ver un grupo muy importante a futuro, ustedes ya con sus organizaciones deportivas, Dios lo quiera, que sea así, y ustedes en el momento en que vayan a hacer su adquisición de propuestas o su evaluación de propuestas que les lleguen, ustedes van a ser muy académicos en ese tipo de evaluaciones, ¿vale? Bueno, aquí en esta parte vamos a pasar a la estructura de un proyecto, a la estructura de un proyecto. Entonces, la estructura de un proyecto a grandes rasgos, obviamente el tema de proyectos, de acuerdo al ámbito, de acuerdo a la temática, muchas veces tiene su forma, pero pues aquí doy unos parámetros generales para que justamente pues ustedes lo tengan presente. Uno, la denominación. Dos, los objetivos. Tres, localización física. Cuatro, especificación operacional. Cinco, determinación de los recursos. Seis, cálculo de los costos. Siete, financiación. Ocho, gerencia. Nueve, indicadores de evaluación. 10, estudio de alternativas. 11, riesgos y flexibilidad. Digamos que estos 11 pasitos es como lo que conforma un proyecto, en donde la denominación del proyecto, pues justamente esa es la pregunta de qué es naturaleza del proyecto, ¿no? Aquí volvemos a las preguntas. En el momento que usted se responde a estas preguntas, ya prácticamente le está dando el cuerpo a su proyecto. Entonces, por ejemplo, la naturaleza del proyecto es justamente la naturaleza, que es la esencia de lo que va a ser. La descripción del proyecto es donde se define y caracteriza la idea central, ¿sí? Se define y se caracteriza la idea central. Usted cuando uno lea esa descripción del proyecto sepa qué es lo que es. En la denominación del proyecto también está la fundamentación o justificación. Hay que explicar la prioridad y la urgencia. Mira, aquí puse estos tips para que ustedes la tengan ahí clara. Fundamentación o justificación es explicar la prioridad y la urgencia. Marco institucional se refiere a la organización responsable de la ejecución. Es decir, usted aquí ya va a poner su equipo de trabajo, su gestión administrativa y la finalidad del proyecto, es decir, el impacto que usted espera lograr. El impacto que usted espera lograr. De esa manera usted denomina un proyecto con estas: naturaleza, descripción, fundamentación, marco institucional y la finalidad. A partir de ella denomina su proyecto. Unos pasos interesantes y prácticos que les dejo. Segundo paso, los objetivos que se van a responder: ¿para qué se hace? ¿Cierto? ¿Para qué se hace eso? Que es justamente otra de las respuestas que les deja acá, el para qué. ¿Esto para qué lo hacemos? Hay que ponerlo ahí. Lo- Eso se define en objetivos generales. Es como el antiproblema, ¿no? Es la situación positiva. Ese objetivo general es como la situación positiva de la escena. Mientras que los objetivos específicos se refieren a las expresiones, son formulaciones positivas a las expresiones de los antiefectos del problema detectado. Es decir, son todas esas situaciones en particular que vamos a solucionar. Metas, ¿sí? ¿Cuánto quiero hacer? Servicios que voy a prestar o necesidad que se cubrirá. Voy a impactar tantos niños. Voy a adquirir tantos elementos para impactar tantas escuelas deportivas. Voy a impactar tantos adultos mayores. Beneficiarios es la población a donde va a ir destinado: niños, niñas, jóvenes, adultos, personas en situación de discapacidad. Productos, resultados de las actividades.
3, la localización física, y vuelvo atrás, se responde aquí a esta pregunta, ¿dónde? El dónde. Usted responde esta tablita me pareció muy práctica porque ahí ya le está dando forma a su proyecto. ¿En dónde? Consiste en determinar el área donde se va a ubicar manzana, barrio, vereda, corregimiento, municipio, departamento. ¿Dónde? ¿Dónde lo va a ejecutar? Virtual, ¿cierto? A distancia. Bueno, especificación operacional consiste en identificar las acciones que se dan, en identificar qué acciones se generarán los productos y servicios. Es decir, aquí se va a preguntar cómo, cómo lo va a hacer, ¿no? Especificación operacional, cómo lo va a hacer. ¿Ok? Determinación de los recursos, como quinto paso. Pretende verificar con qué insumos y con quiénes se realiza el proyecto. ¿Con qué insumos y con quiénes? ¿Cierto? ¿Con qué insumos y con quiénes? ¿Con qué cuenta? Cálculo de los costos de ejecución, el presupuesto. Eso es infaltable, el presupuesto. Con cuánto usted pretende arrancar su proyecto? ¿O con cuánta plata cuenta la persona que se va a proponer al rubro? Entonces debe tener en cuenta pues, los ingresos, la mano de obra, los entrenadores, los viajes, viáticos locales, materiales y equipo, transporte, los seguros, los imprevistos, las afiliaciones, ¿sí? Cálculo de los costos de ejecución. Financiación, fuentes de financiación, de dónde va a salirle el dinero que... Una cosa es el presupuesto, ¿sí? Una cosa es el presupuesto, es decir, listar lo que usted cree que se va a gastar, y otra cosa es de dónde va a salir eso, de dónde va a salir ese dinero. Entonces, la financiación del proyecto, ¿cierto? Si por medio de un crédito, si por medio de la venta de algún bien para poder ejecutarlo. Gerencia del proyecto, vela por el seguimiento de las etapas del proceso administrativo. Entonces, ¿quién se va a encargar de gerenciar ese proyecto? El que se va a encargar de planear, organizar, dirigir y controlar el proceso administrativo. ¿Sí? Los indicadores de evaluación, obviamente, pues lo que hablábamos ahorita como del proyecto, ¿cierto? Independencia, rivalidad y accesibilidad, estudio de alternativas, diferentes formas de solucionar ese problema, y riesgos y flexibilidad. Bueno, este punto es el que siempre les he hablado sobre adaptarnos al medio. Durante la ejecución de todos los proyectos, por lo general, pues siempre hay los imprevistos o de pronto unas mejoras momentáneas. Entonces, siempre estar flexibles a ese tipo de situaciones de orden político, social, económico y financiero. Entonces, de esa manera, aquí estamos hablando de cómo se estructura un proyecto, cuáles son sus indicadores de gestión, cómo se hace la evaluación de esos proyectos y con qué preguntas podemos ir dándole ese marco de referencia a los proyectos. De esa manera, entendiendo los proyectos como esa unidad mínima operacional, esa planeación que usted se visualiza, para sí mismo, pues, lograr el determinado y el objetivo propuesto. Equipo, preguntas, dudas, inquietudes de este tema de proyectos. Profesor, me hace Portes, un favor, me permite la diapositiva de el punto 5 y 6 para tomar la evidencia. claro. Gracias. Esa. Entonces, por ejemplo, esas 5 y 6 habla de la determinación de recursos y el cálculo de los costos de ejecución. Habla del presupuesto. El presupuesto habla de listar todo lo que usted va a necesitar. Y otra cosa son las fuentes de financiación. ¿Cómo lo va a soportar?
Listo, profe, gracias. Vale, vale, con gusto. Aportes, apreciaciones, sensaciones, emociones que ustedes tengan. Los que hayan planteado proyectos, los que estén en víspera de montar y de enfocar un proyecto. Aportes, experiencias que hayan tenido. Bien ahí, equipo, ¿todo claro? Sí, profe. Profe, qué pena que me puedes dejar ver la diapositiva después de la antepenúltima, por favor. Esa, profe. Gracias. Listo, ahí, tranquilos. Cualquier duda, inquietud que tengan, por favor, pregúntenla. Profe, en los indicadores de gestión, ¿hay alguno que se enfoque específicamente en el recurso económico? ¿Podría ser el El, impacto? el económico iría inmerso en el de la efectividad. ¿Por qué iría en el de efectividad? Porque es que en la efectividad me está diciendo si en verdad cumplió con lo que se comprometió y si cumplió, alcanzó el efecto que esperaba. Entonces, el hecho de que haya hecho estas dos es porque de alguna manera tuvo la robustez financiera necesaria para aplicarlo, ¿cierto? Vale, profe, ¿y esos indicadores eran exactamente los que estaban planteados para el primer taller? No recuerdo que había un punto que el profe Sí, nos ha dejado. sí, efectivamente, este es como esta es la base, esta es los indicadores que por lo generalmente se manejan. Ahora bien, si bien es cierto, algunos indicadores pueden variar de acuerdo a la naturaleza del proyecto, pueden variar de acuerdo al medio donde se maneje, llámese un producto, llámese un servicio, pero pues este en general, a grandes rasgos, son los que se suelen manejar. Vale, profe, gracias. ¿Vale? Buen equipo, ¿qué otras preguntas tienen? Ya me colocaron su nombre y su código en el chat. Preguntas, dudas. Entonces, de ese orden de ideas, el ejercicio para el miércoles es estudiar para el parcial. Entonces, este día miércoles, ya como vuelvo y repito, estamos entrando en la recta final de este primer módulo. Entonces, para que por favor pues me estudien todos los temas que se han visto, y vamos a evaluar este primer módulo el día miércoles 3 de marzo. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una preguntita. ¿Cómo va a ser el parcial? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Listo. El parcial, primero, la fuente del parcial van a ser preguntas elaboradas justamente con los temas que vimos. Entonces voy a tomar eh, de a una a dos preguntas de cada tema, máximo tres preguntas de cada temita,
y pues hago un listadito de preguntas con opción múltiple, única respuesta, en la cual pues yo lo manejo por Google Docs, entonces yo les manejo un enlace, les envío el enlace por el chat, ustedes entran por el enlace y diligencian el parcial. Yo les doy el tiempo prudente, les doy el tiempo necesario para que lo desarrollen y lo envían. ¿Listos? Tipo formulario. Vale, profe, sí, señor. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces yo doy el tiempo de inicio y doy el tiempo final. Y pues ahí cierro el parcial. De esa manera, pues de esa manera finalizaríamos el módulo número 1 de Fundamentos de Administración Deportiva. Y pues todo con el fin de que pues más allá de una nota, si bien es cierto, es un proceso que hay que manejar desde la parte del ejercicio del académico, pero sí es más que ustedes de pronto hagan un chequeo de conocimiento y pues terminemos de la mejor manera con este módulo. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, equipo, pues de esta manera, no siendo más, preguntas, dudas. Profe, una pregunta, la clase, buenas noches primero que todo. Claro, sí, señor. ¿La clase de esta noche, su maestra nos la envía el correo al igual que ha hecho con las anteriores o esta ya no? Sí, sí, justamente estaba pensando en eso, pues todavía el Moodle todavía no ha sido habilitado, entonces para tranquilidad de todos, voy a enviarles los enlaces de estas últimas clases al correo para que pues ustedes también tengan primero pues su clase grabada, que queden con su material académico ahí, que pues a futuro ustedes puedan consultarlo. Dos, que tengan también su material de estudio. Entonces yo les envío los enlaces de estas sesiones. Entonces, si no estoy mal, creo que yo ya les envié la primera, la segunda. Creo que yo les he enviado, bueno, yo reviso, creo que yo les he enviado unas primeras, ¿no? Sí, Hasta profe. la sesión pasada, profe. Ah, ok, David. Ok, David, gracias. Listo. Entonces, si yo reviso, creo que hasta la sesión pasada se les envié. Entonces, igual les envío otra vez estos enlaces para que pues ustedes lo tengan ahí como material de estudio. Listo, profe, gracias. Entonces, fue un gusto haber estado con ustedes compartiendo el día de hoy todo este tema de los proyectos. Espero les haya gustado, que sigan enriqueciendo estos emprendimientos que ustedes llevan y de esa manera nos veríamos el miércoles, equipo. Por favor, se cuidan, descansen y con toda la actitud. Listo, profe, muchas gracias. Vale, profe, gracias. Buenas noches para todos. Gracias, Gracias, feliz. profe, buenas Listo, noches. profe, gracias. Buenas noches para Bueno, todos. Muchas gracias, profe. excelente. Buenas noches, profe. Vale, igualmente, éxitos, que descansen. Gracias, profe, muy amable. El Bueno, miércoles, Dios mediante, nos vemos. bendito sea mi Dios, que así sea y estudiemos para el parcial. Listo, profe. Sobre todo Rosman. Chao, profe, que Gracias, gracias. profe, hasta mañana. Hasta luego a todos. Que descansen. Bueno, muy bien, William, excelente.
Aló, profe Diego. Profe Helman, buenas noches. ¿Cómo ha estado, profe Diego? ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, señor. No sé qué tal. Bien, bien, aquí ya acabando con los muchachos. Ah, bueno, ¿acabaron de terminar, profe? Acabamos de terminar. Ah, bueno. ¿Le comentaron algo? ¿Alguna? Ah, pero como sigue, si quiere puede dejar ya de grabar, profe. Ay, verdad. Yo sí decía, pero. Espere. Tranquilo.